A ver ahí si se escucha. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. Ahí te escuché. Bueno, muchas gracias por... no escuché absolutamente nada de lo que decían, no se escuchaba nada, pero bueno, confío. Confío que me... Vamos a hacer tu presentación, ¿sí? Que no- todavía no la hemos hecho, ¿sí? bueno, Bien. sí. Bien. Es un honor y un orgullo para nuestro querido instituto, marco del segundo ciclo desafío en y para la educación superior, presentarles a la magíster Silvana Mabel Corso, que se hace acreedora de un concurso nacional e internacional, basada tanto en su trayectoria académica. Es magíster, profesora de historia, especialista superior en literatura ante trastornos del aprendizaje y en estrategias de inclusión. Diploma superior en necesidades educativas y prácticas inclusivas en trastorno del espectro autista, inclusión educativa y diversidad, trastornos del lenguaje en el niño, abordaje neuropsicológico, especialista en TIC y educación, con orientación en gestión escolar, máster iberoamericano en integración de personas con discapacidad, diplomado en diseño universal para el aprendizaje, abordando la variabilidad, diploma superior en ciencias sociales y organización, análisis y prácticas socioeducativas, aporte para abordar el malestar educativo actual, docente, tutora y coordinadora de tutorías en escuelas, expositora en eventos nacionales e internacionales, autora de diversos artículos y libros referidos a educación, metodología, discapacidad y familia. Finalista en el año 2007, Premio Global Teacher Prize, quedando entre los 50 mejores profesores. Su preocupación central ha sido siempre la inclusión de jóvenes con capacidades especiales. De esta preocupación nace el planificar conducta, diseño universal para el aprendizaje, como una forma de pensar y mirar el aula. Bueno, sin más preámbulos, nos disponemos a escucharla. Gracias, Silvana, por estar presente. Bueno, gracias a ustedes y a toda la organización que hicieron posible mi participación y a todos los que están presentes ahora para escuchar esta exposición. Bueno, voy a comenzar y voy a compartir pantalla, solo quiero que me recuerden exacto con cuánto tiempo cuento para exponer y luego para preguntas, porque así lo tengo presente que pongo mi reloj. 1 hora, ¿se escucha bien ahí? 1 hora. 1 hora para 1 hora, perfecto, así me controlo y veo justo cuando estoy empezando. Bueno. Voy a empezar entonces a dar pantalla y a trabajar con un interactivo. Sí les voy a pedir si se mutean porque me estoy escuchando como en un eco. Al estar, ahí está. Bueno, voy a trabajar con un interactivo pensando las bases de la planificación con DUA, retomando algunos conceptos sobre diversidad y presentando algunos ejemplos. Quiero aclarar algo, no deja de ser una introducción, porque planificar con el diseño lleva mucho tiempo de incorporación de una mirada, de un cambio de mirada, es un marco de referencia, es un enfoque que responde a los principios básicos de la inclusión educativa. Muchos de ustedes están probablemente ya en las aulas, en el territorio, y otros no, y algunos dando sus primeros pasos, pero la gran pregunta que se hacen siempre los docentes en materia de inclusión es cómo la hacemos real y efectiva, ¿no? Nadie niega los principios de educación inclusiva,
digo, nadie se opone a esto, entendemos que es el ideal, pero se queda en la idea del ideal, porque en la práctica tenemos 25, 30 chicos, y no sabemos cómo responder a las demandas, sobre todo las demandas de este contexto tan singular que ha visibilizado, ¿no? Y la diversidad como nunca, pero a su vez también ha agravado la situación y profundizado las desigualdades. Y tanto proclamar la igualdad, y estamos en un contexto donde esas desigualdades se han profundizado. Bueno, acá viene la gran respuesta, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de pensar a todos y cada uno, como cuando hablamos de creer y de confiar, cómo responde en el aula es a partir de este enfoque que me permite, y voy a parafrasear a Scliar, enseñar a cada uno como a cualquiera, ¿no? Scliar se refiere a la inclusión desde este lugar, ¿no? ¿De qué se trata? Dice, enseñar a cada uno como a cualquiera. ¿Y cuál es la propuesta? Y ahora lo vamos a ver en el recorrido. Diferenciar de cómo lo estamos haciendo hoy y como lo hicimos históricamente. Aquel que no encaja, Scliar dice, aquel que viene, interrumpe, irrumpe, ¿no? En el escenario, en el territorio, en la escuela, y que no es como los demás, se convierte en un desajustado, ¿no? Que rompe con lo habitual, ¿no? Se convierte en un desajustado que sistemáticamente queremos ajustar. ¿Cómo lo hacemos? Con respuestas excepcionales, individualizadas. Habitualmente trabajamos así, con los PPI, pedimos que la presencia de un maestro o una maestra de apoyo a la inclusión, o un docente, depende en cada lugar cómo lo llamen, DAI, MAI, MOI. También aparecen las figuras del acompañamiento del sector privado, y entendemos que ahí estaría la solución de la situación que se me presenta en el aula. ¿Qué es lo que no hace? No hace modificar nuestras prácticas, porque no nos estamos haciendo cargo nosotros. Las respuestas que pensamos, si es que las pensamos nosotros para esos niños, esas niñas, esos jóvenes, son respuestas excepcionales. Porque para el resto, dice Carol Tomlinson, estamos enseñando como si básicamente del otro lado todos fueran la misma persona. Vamos con la única propuesta para todos, ¿no? Pedimos el mismo tipo de actividades, usamos el mismo texto, no diversificamos, ¿no? Entendemos que del otro lado entonces todos son la misma persona. Eso sería básicamente como trabajamos y nos enseñaron a enseñar. Bueno, vamos a poner el foco en el aprendizaje ahora y en reconocer esa diversidad en términos de aprendizaje. Y corrernos de las respuestas excepcionales, individualizadas a los que estamos acostumbrados, porque esas respuestas excepcionales no transforman nuestras prácticas, y eso es lo que nos hace estar en este dilema. Sí, realmente esos principios de educación inclusiva son un ideal imposible de llevar a la práctica, ¿no? Y ahí los invito a leer un texto de La Rosa, La utopía de la inclusión, donde prácticamente es este tema de decir, bueno, es imposible, que realmente lo hacemos imposible, no lo sostenemos porque en la práctica parecía no ser viable. Bueno, para poder hacerlo viable, tenemos que volver sobre esas definiciones de inclusión. Yo voy a hacer un recorrido que tenga un poquito de todo, porque el título lo amerita, ¿no? Que estuve entre trabajar solo las bases del DUA en cuanto a los fundamentos, porque yo hago un recorrido diferente al que puedan encontrar en otras especialistas en el diseño, si bien venimos de la misma formación, porque todos certificamos, los que certificamos con DUA, los certificamos a través de CAT, y entienden, seguramente ya habrán leído algo de esto, que los fundamentos del diseño digamos, tiene como base las neurociencias. Yo encuentro en los principios de educación inclusiva las bases para pensar el diseño, ¿no? Para mí ese es el marco teórico, y tiene una lógica. Bueno, vamos a pensar entonces cómo planificamos en este contexto, porque todavía estamos en pandemia, ¿no?
Y además lo quiero visibilizar, lo quiero traer acá, porque también el contexto determina una demanda hoy en las escuelas, donde tenemos la gran posibilidad para mí, y esto es muy personal, de un diseño de una escuela post-pandemia que no puede ser otra que una escuela inclusiva. Durante todos estos años, estos 2 años, se ha hablado y se ha escrito y se ha investigado y ha salido cantidad de bibliografía que habla de cómo será la escuela post-pandemia, ¿no? Y mucho repara en el avance y la innovación tecnológica que amerita su papel protagónico seguramente. Sin embargo, creo que hay cuestiones del accionar que tuvimos durante estos 2 años, algunas cuestiones de actitud que tuvimos como docentes, de posicionamiento de la escuela respecto a cada trayectoria escolar, que nos dan las bases para pensar que esa escuela pospandemia no puede ser otra que una escuela inclusiva, porque ya nosotros superamos ese discurso que ofrecemos siempre a la hora de negar las posibilidades de efectivizar esto en el aula. No fuimos formados para esto, si el sistema no cambia, es un tema de recursos. Durante la pandemia no fuimos formados para la virtualidad y sin embargo nosotros pudimos sostener la escuela en la virtualidad, con las dificultades que han surgido, pero salimos a buscar la formación y no me dio el puntaje en esa formación, ¿no? Salimos a buscar todo tipo de formación para poder sostener esta escuela. El sistema no cambió, estuvimos por delante del sistema, y básicamente nos hicimos cargo de cada trayectoria. Disculpen que... Nos hicimos cargo de cada trayectoria escolar. No nos dio lo mismo perder ningún estudiante. Esas actitudes son las que hay que rescatar. En un momento donde la pandemia en la escuela presencial nos pone de frente a reconocer de qué hablamos cuando hablamos de diversidad. Perdón, Entonces, cuando hablamos de diversidad, hablamos de reconocer la diversidad de diversidades que atraviesa incluso este evento. Historias de vidas, creencias, organizaciones familiares, formaciones, intereses y motivaciones por las que llegaron a este espacio hoy. No todos los que están acá presentes llegaron con las mismas motivaciones, con los mismos intereses. No todos los que están en este momento y en este horario presentes llegaron para escucharme a mí. Muy probablemente se anotaron y dijeron, no, iba a estar la grande, ¿no? La gran María José Borsani. Y entonces, bueno, me lleva, bueno, estoy en la jornada, pero yo estoy esperando ese momento de la exposición. Y cada uno con sus intereses. Bueno, esto es claro, esa es la diversidad, ¿sí? Y eso pasa en el aula. Nuestros chicos llegan de distintos tipos de organizaciones familiares, de diferentes contextos, historias de vida, ritmos, estilos de aprendizaje, o como llama Cole, la identidad del aprendiz, ¿sí? Y con distintas motivaciones que incluso van variando a lo largo del día, de la misma jornada escolar. Y yo cuando respondo a la diversidad, cuando planifico, tengo que visibilizar que delante mío no hay una persona que aprenda igual a la otra, porque están condicionados por todas estas características que acabo de mencionar. Entonces, la heterogeneidad en las aulas estuvo presente históricamente, ¿sí? Pero no la visibilizábamos, no la reconocíamos. Y hablábamos de diversidad en términos de el diferente, el que no encaja con una norma establecida, un perfil del estudiante, ¿no? Que son representaciones, desde el diseño dicen, bueno, eso es un mito del alumno promedio, el aprendiz promedio, son representaciones que tenemos. Puedo traer acá a Flavia Terigi y decir, bueno, Terigi siempre nos advierte, una cosa son las trayectorias teóricas
Y otra cosa son las trayectorias reales. Bueno, esta es una invitación a reconocer las trayectorias reales y a reconocer esta diversidad. Y entonces, ¿por qué la propuesta para hacer real la inclusión, digamos, en la práctica es el diseño? Porque justamente me corro de la respuesta excepcional y entiendo que en todo caso la diversidad o la excepción se convierte en norma, ¿sí? La diversidad es la norma dentro de la escuela, ¿sí? Y en términos de aprendizaje, una explicación que encuentra esa diversidad tiene que ver con la estructura del cerebro, ¿sí? El funcionamiento del mismo, que es donde encuentra su marco el diseño universal. Yo igual voy a ir mencionando también a otros autores para que vean que podemos llegar a darle todavía un fundamento más, más no porque no sea sólido esto, sino que evite la posibilidad de la crítica, ¿no? Sino que nos invite a reflexionar sobre nuestras prácticas. No existen dos cerebros iguales, y esa variabilidad cerebral determina las formas en que nosotros aprendemos, no accedemos al aprendizaje, las maneras en que expresamos, comunicamos, compartimos aquello que sabemos, tenemos facilidad para la oralidad, para la escritura, para el dibujo, ¿sí? Para la tecnología, y las formas en que nos motivamos, nos implicamos en el propio proceso de aprendizaje. ¿Cuántas veces pensaron en un momento motivador, esos 5 minutos de motivación, ¿no? Clásicos a la hora de hacer la planificación, que dispara que se genere un ambiente para que nuestros estudiantes estén dispuestos, ¿no? Al aprendizaje? Y voy a pasar este video, voy a generar este clima, voy a leer este pequeño texto, o voy, no sé, a trabajar con este corto, voy a trabajar con... Y esto genera un clima determinado, ¿sí? Bueno, no todos van a estar implicados de la misma manera, no todos van a percibir esa propuesta de la misma manera, ni motivarse de la misma manera. Muchas veces generamos un ambiente de reflexión y hay chicos que parecen desubicados porque nada, se ríen o molestan y uno dice, ¿cómo está todo el mundo como metido en la problemática, haciendo este proceso de reflexión, y este chico, esta chica se desubica? Y no es que se desubican, es que esa propuesta no les llegó. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma forma de implicarnos. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con esta diversidad? Bueno, claramente trabajar respondiendo a la diversidad, lo que no vamos a poner en cuestión es un tema de justicia. O sea, lo digo porque si no aparece la pregunta, que yo ya voy a decir, esa pregunta ni me la acerquen, ¿no? Es más trabajo planificar desde este lugar. Y yo entonces no voy a empezar a explicar que más, menos trabajo. Yo lo que voy a decir es planificar anticipando la diversidad, porque entiendo que es la norma, es un deber, es un tema de justicia, ¿sí? Con lo cual no lo pongo en discusión. ¿Es más trabajo, menos trabajo? No lo voy a poner en discusión. Estamos hablando de responder con equidad, darle a cada uno lo que está necesitando, reconocer esas necesidades y responder a las necesidades como objetivo. La gran diferencia de la individualización es que respondemos a las necesidades del diseño curricular. Y en este caso vamos a responder a las necesidades del estudiante y el diseño curricular lo vamos a poner como medio para que los chicos lo logren, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con una planificación diversificada. Y la planificación nos tenemos que hacer cargo. La planificación es un proceso de toma de decisiones. Yo digo ética, es hasta ideológico. Es revisar nuestra planificación para ver cuán comprometida está con responder a las necesidades del aprendizaje de nuestros estudiantes. Nuestra planificación responde a las diferencias individuales de todos y cada uno de mis estudiantes. Esa es una pregunta que debo hacerme. ¿Por qué? Porque la planificación fue mi decisión. Y habitualmente nosotros vamos con una propuesta al aula y cuando falla buscamos explicar las causas por las que falló.
¿Y qué es lo que hacemos? Las ponemos afuera esas causas. ¿Sí? ¿Qué decimos? Que el niño, la niña, el joven tiene esta problemática, tiene esta dificultad, o el aula, el grupo, clase, tiene estas características que entonces siempre tenemos problemas para poder terminar o cumplir con los objetivos que nos proponemos, o las familias, o los recursos, ¿no? Pero nunca nos invita ese fracaso a revisar nuestra planificación y qué de la planificación falló. Porque yo siempre dirigí durante 14 años una escuela secundaria, hoy soy supervisora de escuelas, y durante 14 años yo admiraba las 2 o 3 planificaciones que en el año los docentes venían a modificar, a tachar, a borrar, a adjuntar algo, a pegarle un papel. Claro, ¿no? Para lo administrativo eso parecía un mamarracho, pero para lo pedagógico eso implicaba que ese docente estaba permanentemente revisando, ¿no? Aquello que había planificado en abril, en marzo, y ojo, muchos en enero, adelantándose muchísimo en el tiempo, solo para sacar y cumplir con algo que parece ser solo de estricto cumplimiento burocrático y administrativo, y que resulta que es de absoluto contenido pedagógico, que lleva al vínculo pedagógico que vamos a establecer con nuestros estudiantes. Miren lo trascendental que es para reducirlos a una fecha de entrega para cumplir en una institución. Bueno, dicho esto, ¿qué es lo primero que puedo hacer? Digo, como para bajar la ansiedad o el miedo a pensar desde este enfoque. ¿Qué es lo primero que puedo hacer? Bueno, lo primero que puedo hacer es pensar cómo aprenden mejor las personas, ¿no? O sea, a la hora de planificar, lo primero que podría anticipar es cómo aprenden mejor mis estudiantes. ¿Cuál sería el medio, ¿no? Para lograr tener esa información? Y bueno, la realidad es que pueden levantar la información con los mismos chicos, porque acá la idea es devolverle voz, ¿no? Que es, ¿cómo aprendés mejor? Yo podría preguntarle a ustedes, y podría ahora jugar con algún interactivo, así, incluso a la distancia, pero como tenemos un tiempo acotado, quiero cerrar las ideas. ¿Cómo aprenden mejor? Cada uno de ustedes va a decir que necesita anticipado el texto, que me gusta buscar un video, que cuando escriben en el pizarrón, que cuando usan, no sé, algún tipo de interactivo, cada uno, o determinado clima, que si hay mucho ruido no entiendo y me disperso, o si hay mucho silencio me distraigo también. Cada uno va a poder, piensen, va a poder dar cuenta de cómo aprenden mejor. Los chicos también. Y yo puedo levantar esa información y planificar teniendo en cuenta esas características, si quieren en términos de estilos podemos estar hablando, pero también podemos hablar de sus intereses, sus necesidades. Ahora vamos a ver otras opciones que podríamos tener en cuenta a la hora de planificar desde Carol Tomlinson, por ejemplo. Y hablando de Carol Tomlinson, ella describe igual más o menos cómo aprenden mejor las personas en un libro que para mí es como la antesala, ¿no? O sea, yo les podría recomendar 2 libros. Este libro de Carol Tomlinson, Estrategias para trabajar con la diversidad en el aula, de Paidós, como la antesala al diseño universal, y luego el diseño universal para el aprendizaje de Alba Pastor, de Editorial Grau, por ejemplo. Como 2 libros de cabecera a la hora de abarcar esta temática, ¿no? ¿Qué dice Carol Tomlinson? Que los chicos aprenden mejor cuando le encuentran sentido a lo que enseñan los docentes, ¿sí? Que aprenden mejor cuando se tienen en cuenta sus creencias, sus conocimientos previos. Y digo, en cuanto a conocimientos previos, no es un relevamiento que saben de esta materia o que estudiaron el año anterior, sino lo que saben de la vida, su experiencia de vida. También eso los llevo al aula, ¿no? Y las creencias. O cuando sienten afinidad, interés y pasión. Y esa pasión es subjetiva, pero también hay una parte que implica despertar esa pasión, ¿no? Hay algo que también tiene que ver con nuestra propuesta, y el diseño trabaja sobre algunas estrategias para pensar
esa implicancia que es subjetiva, pero como nosotros también podemos en el diseño contemplarlo, ¿sí? Por otro lado, es contagioso, digo yo, eso lo agrego yo. No es lo mismo exponer, podría hacer esto yo, podría estar en este momento diciendo, digamos, haciendo mi exposición de esta manera. ¿Cómo aprenden mejor las personas? Encontrar sentido a lo que enseñan los docentes. Proceso influido por conocimientos previos, intereses y creencias. Cada tanto hago un corte, hago una explicación y sigo. Y yo les puedo asegurar que sobreviven a mí, pero me escuchan. En un par de minutos ya se empiezan a dispersar. Y sobre todo esto mediado por la tecnología que ni siquiera los estoy pudiendo visualizar, ¿no? Al público, ni siquiera los puedo ver. Entonces, también despierto mi actitud como docente, mi posicionamiento, mis ganas de enseñar. Digo, ahí también hay algo que hace al diseño, que por ahí no está escrito, pero que yo lo sumo porque me parece clave. Entonces, ¿qué somos? Bueno, nosotros construimos puentes entre el estudiante y el aprendizaje, ¿sí? Eso hacemos, construimos un puente entre el estudiante y el aprendizaje, reconociendo dónde están las barreras, dónde están realmente las barreras. Y habitualmente nosotros señalamos las barreras en el otro, en la persona, y esta es una invitación a encontrar las barreras en nuestra planificación, ¿sí? Esta es una representación clásica de trabajar con, desde la igualdad o de la equidad, y lo que nos trae DUA, que justamente tiene que ver con romper con esa barrera, que es nuestro ambiente de aprendizaje, para convertirlo en un ambiente de aprendizaje accesible y llegar a todos. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que terminamos con la idea del alumno promedio, del estudiante promedio. Desde el diseño se entiende que es un mito el estudiante promedio, ¿sí? Que trabajamos con esta idea de perfiles habitualmente en la escuela, pero bueno, vamos a posicionarnos en las trayectorias reales, en reconocer cada trayectoria real, ¿sí? Vamos a ofrecer múltiples y variadas vías de aprendizaje, y claramente, y acá está nuestro rol desde el diseño universal, nos vamos a convertir en docentes organizadores de oportunidades de aprendizaje. Eso me parece genial, ¿no? O sea, somos, y acá está la verdad, somos organizadores de oportunidades de aprendizaje. Y habitualmente limitamos esas oportunidades, porque desde la individualización, lo que hacemos desde la individualización es trabajar con los techos, ¿sí? Es pedir el diagnóstico, es planificar para un diagnóstico que no habla de la persona. Y José Blas García dice, esa enseñanza individualizada se termina basando en alumnos concretos. Nuestras fundamentaciones vienen más de la base de la salud, digamos, del marco teórico de la salud, que no tiene que ver con un lenguaje propio de la escuela, ¿sí? Y entonces parece que te tomáramos medidas terapéuticas, ¿sí? Y este es el resultado, un 1 a 1 y una diferenciación. A mí me gusta jugar con las imágenes, ¿sí? Una diferenciación ahí donde digo quién es el diferente, y si bien la imagen es disruptiva porque lo muestra en negro y lo muestra de espalda, es lo que sucede en más de una institución escolar. Si supieran la cantidad de fotos que he recibido de familias que se acercan o que me mandan mensajes, que me buscan por las redes y que me cuentan sus historias, sus batallas dentro de las escuelas, y que me muestran situaciones en que sus hijos quedan de espalda a la clase en nombre de la inclusión, digo, esta imagen no es bizarra. Entonces, ¿qué más nos recuerda José Blas García Pérez? Que cuando trabajamos con esta atención individualizada, excepcional, esa atención se entiende como algo extra, y como es extra puede ser prescindible. Es decir, yo cuento con la presencia de maestras de la escuela y maestros de la escuela especial, y entonces recibo un montón de estudiantes que tienen algún tipo de diagnóstico, y puedo ir más o menos llevando adelante un proyecto de inclusión. Pero esa escuela especial crece la demanda de otras escuelas de nivel, bueno, ¿qué pasa?
va a reducir la cantidad de tiempo que están sus maestros en nuestra escuela, y entonces nosotros empezamos a cuestionar cuántos chicos pueden entrar o no pueden entrar dentro de la escuela, porque ahora tenemos menos personal. Es prescindible, ¿entienden? Bueno, ¿por qué? Porque no es transformadora de prácticas, porque no transforma absolutamente nada en nuestras prácticas respecto a mejorar los aprendizajes de todos, porque la gran oportunidad, y esto lo dice el informe de UNESCO del 2020, la gran oportunidad que tiene trabajar en inclusión es que mejoramos los aprendizajes de todos. Y por eso invita el informe a trabajar con el diseño universal. Y del diseño universal se sostiene que lo esencial para algunos puede ser bueno para todos. Lo esencial para algunos puede ser bueno para todos. Entonces, de la individualización podemos trabajar en la diferenciación. Ahí viene bien de la mano de Carol Tomlinson, adaptándose a las preferencias de aprendizaje de los diferentes alumnos. Pero otra cosa va a ser la personalización, y ahora vamos a ver las diferencias. Entonces, cuando yo les decía que para mí como la antesala, ¿no? Carol Tomlinson nos propone superar el modelo de talla única con la que se presenta la escuela. ¿Y a qué se está refiriendo? A que vamos con una propuesta, que si le queda chico a un estudiante, la agrando, y si le queda grande, la achico. Pero esa es la propuesta. ¿Sí? Entonces dice, bueno, superemos el modelo de talla única y empecemos a diferenciar, ¿no? Planificar, teniendo en cuenta diferencias por aptitud, por interés y por perfil de aprendizaje, propone. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere? Por aptitud, adecuándonos a la destreza y a la comprensión del tema de cada uno de los estudiantes. Destreza y comprensión del tema. Entonces dice, bueno, es como usar un ecualizador, ¿no? De un equipo de música. Voy haciendo, moviendo las perillas y ajustándolas hasta que llego, ¿no? Al efecto que estoy buscando. Entonces juega con eso, y de hecho aparece esa representación del ecualizador, ¿sí? Y dice, bueno, por ejemplo, el tipo de información que presento, los conceptos que abordo, los materiales, aplicaciones que utilizo, voy desde lo más fundacional a lo más transformacional, ¿no? Si voy a trabajar con representaciones, ¿no? Puedo ir desde lo más concreto a lo más abstracto. Y así va enumerando, ¿no? Como puedo ir de lo más simple a lo más complejo, de una faceta única a múltiples facetas, de pequeños avances a grandes avances. Voy haciendo, moviendo estas perillitas y respondiendo a las aptitudes de mis estudiantes. Pero por otro lado, puedo trabajar con el interés, y dice, tengo dos formas de hacerlo. Puedo vincularlo con la investigación, porque la investigación, digo, da como resultado algunas propuestas, algunos test de estilos, de intereses, que no son psicométricos, ¿no? No son competencias de la psicología, de la psicopedagogía, sino que pueden aplicar perfectamente los docentes, o bien, dice, formula una invitación abierta a los intereses de tus estudiantes, es decir, una invitación a que realmente puedan participar en el diseño de mi planificación, diciendo cómo aprenden mejor, qué temas les interesa, de aquello que tengo que abordar. Y luego si ya me meto en los perfiles de aprendizaje, también podemos hablar de estilos de aprendizaje, ¿sí? Entendiendo que como enseño, mejor dicho, como aprendo, enseño, pero que aquel que está frente a mí no necesariamente aprende como yo. Entonces, como no todos los chicos aprenden como yo, tengo que pensar en aquellos que tienen preferencias diferentes a las mías. Así que tengo que aprender a reconocer esas preferencias. De una forma dice, bueno, por ejemplo, sé alumnos de sus alumnos, ¿no? Bueno, aquí se las presento por si no la conocían, me gusta, en esta presentación aparecen los autores con fotos o un poco recorrido, me gusta en algunas presentarlos así, y ella dice entonces, la diferenciación es simplemente un maestro que atiende las necesidades de aprendizaje de un estudiante en particular o de pequeños grupos de estudiantes, en lugar de enseñar una clase como si todas las personas en ella fueran básicamente iguales, ¿no? Esto algo me había adelantado. Bueno, voy a ir mirando,
porque ya llego a la personalización. Y aquí vuelvo a José Blas García Pérez, recientemente jubilado, un amigo español, especialista en educación inclusiva, en diseño universal para el aprendizaje, maestro, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y licenciado en psicopedagogía, en máster en educación y comunicación audiovisual. ¿Qué dice José Blas García? Cuando hablamos de personalizar, solo cabe hacer referencia a la idea de permitir a los aprendientes, tomados como individuos únicos, que no aprenden de la misma manera, oportunidades de tener experiencias educativas y de aprendizaje que se ajusten a sus necesidades e intereses individuales, ¿no? Responder a cada singularidad, entendiendo que la diversidad es la norma, ¿sí? Él diferencia el individualizar de personalizar y nos dice, recordemos que cuando individualizamos, y yo ya lo había adelantado, tenemos como objetivo el diseño curricular, terminamos debilitando a los estudiantes porque ponemos el techo y es resultadista. En cambio, cuando trabajamos desde la personalización, nosotros no hacemos adaptaciones, hacemos ajustes, nos preocupamos por los procesos, no por los resultados, empoderamos a los estudiantes porque es exigente, la personalización exige el potencial de aprendizaje y se guía por las necesidades de los estudiantes. Ahora sí, entonces, llegamos al diseño universal, ¿sí? Son 3 principios que hacen al por qué, al qué y al cómo del aprendizaje. ¿Por qué y cómo de aprendizaje? ¿Por qué? La implicancia, la motivación, ¿sí? El compromiso en el propio proceso de aprendizaje. El qué, la representación, la forma de que presento y represento la información, y el cómo, la acción y la expresión, cómo comunico aquello que sé, ¿no? Cómo lo comparto con el resto. Y esto está asociado a las neurociencias, está asociado a las redes de reconocimiento, el qué, a las redes estratégicas, el cómo, y a las redes afectivas, el por qué. Ahora bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Bueno, ya aclaré, me adelanté al tema de estos 3 principios asociados a estas redes neuronales, ¿sí? Tener en cuenta un concepto que es básico, la variabilidad del aprendizaje. Lo que debo reconocer es esa diversidad en términos de variabilidad de aprendizaje, condicionada por el contexto, entendiendo entonces el concepto de variabilidad. Vamos a hablar también de la superación de las barreras, del proceso iterativo de la evaluación y de las pautas DUA, ¿sí? Entonces, pensamos en esa variabilidad determinada por el contexto y que nos permite comprender el funcionamiento de esas 3 redes cerebrales que decíamos, bueno, implica que no percibimos de la misma manera, no respondemos de la misma manera y no nos involucramos de la misma manera. Reconocer y superar las barreras, el diseño nos invita a entender que fundamentalmente están en los objetivos, ¿no? Las primeras barreras que encontramos a la hora de revisar una planificación están en la redacción de los objetivos. ¿Por qué? Porque si adelantamos el cómo en el objetivo, estamos poniendo un condicionante. El cómo, que parece ser de una única manera, es el condicionante y se ofrece como barrera, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un proceso iterativo de retroalimentación, de evaluación, que nos permita ir haciendo nosotros los ajustes necesarios siempre sobre nuestra planificación. Bueno, y ya sabemos que son 3 principios, ¿no? Múltiples formas de motivación, de compromiso, de implicancia con el propio proceso de aprendizaje, múltiples formas de presentación y representación, y múltiples formas de acción y expresión. ¿Y cuál es el objetivo? Formar aprendices expertos, independientes y autodirigidos. Ese es el objetivo del diseño universal. Es decir, yo lo sintetizo de esa manera. Se trata de que nuestros estudiantes puedan seguir aprendiendo más allá de nuestras propias presencias. ¿Cómo? ¿Cómo rompemos con la clase tradicional, ¿no? Y damos lugar a la diversidad? Bueno,
Entender que el objetivo no es cambiar a los estudiantes, ¿sí? Sino justamente entender que los entornos deben estar diseñados de manera intencionada para reducir o eliminar las barreras. O sea que yo debo revisar mi planificación y desde la redacción de los objetivos a cada propuesta y el tipo de materiales que estoy utilizando, reconocer ahí cuáles son las barreras para que todos mis estudiantes aprendan. ¿Mm? Bueno, ¿qué es lo que nos permite? Insisto con esto que me gusta jugar con las imágenes, el disfrute. No irnos de vacaciones, ¿no? El disfrute porque los chicos se van comprometiendo, implicando y disfrutando el propio proceso. Porque esto trabaja y reafirma la autoestima de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque no es que le vamos allanando el camino, sino va eligiendo el camino y va asumiendo nuevos desafíos cada estudiante, pero desafíos que puedan concretar, que se puede ir superando lentamente, ¿no? Poco a poco, pero que siempre sienta que va avanzando. Cada uno de nosotros aprende de manera diferente. Dice el diseño, nuestras formas de aprender son tan singulares como nuestras huellas dactilares, nuestras huellas digitales. Si hablamos de estilo de aprendizaje y solo como un dato informativo, si quieren investigar la línea de estilos, los elementos que conforman un estilo son la motivación, la obligación y el compromiso por el que nos encontramos, por ejemplo, en este espacio ahora, y el estado de ánimo que hoy los atraviesa. Genera eso una disposición a la escucha. Muchos de ustedes me están escuchando con atención, no les da la mano para tomar apuntes, y otros por ahí más de una vez se dispersaron. ¿Por qué? Porque hay algo que los tiene tomados, porque hoy no tuvieron un buen día, o porque algo se desorganizó en casa y me avisaron, y ahora estoy pendiente del horario que termina esto. Todo esto genera la disposición, y lo mismo pasa con los chicos. Esa disposición, preferencias y tendencias que tenemos, caracterizan y determinan patrones conductuales que definen los estilos. Y junto con las estrategias y las habilidades que utilicen los chicos, bueno, determinan el desempeño. Quiere decir que ese desempeño, en definitiva, es un poco azaroso, porque está condicionado por todo esto, ¿no? Y es en el día a día. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los contextos, ¿no? Las necesidades de nuestros estudiantes, las fortalezas, podemos trabajar con un FODA en cuanto al grupo clase, vamos a levantar los intereses, vamos a reflexionar con ellos mismos sobre las maneras en que aprendemos, ¿no? Y ahí podemos utilizar test de estilos de aprendizaje. Vamos a hacer hincapié en la motivación. Yo acá no lo voy a pasar por un tema de tiempo, pero sí les recomiendo ver este video de Sofía Camusi, Yo no soy un 7, es un video que no pueden perderse, una charla TED que no pueden perderse, y justamente muestra, ¿no?, qué condiciona y motiva a un estudiante dentro de la escuela a superarse y a superar la chatura con la que se la entendía, se la definía y se convertía, ¿no? Porque ahí hay como se revela y dice, bueno, finalmente yo entiendo que no soy solo un 7, no soy un 7, ¿no? Bueno, llegó el momento de pasar a la planificación, voy como corriendo, me quedan. Entonces, no es una receta, primero. Ustedes van a acceder a una guía DUA y no se trata de cómo mezclo ahí los principios, pautas y subpautas y hago una planificación. Si no hay un cambio de mirada sobre la diversidad, si no hay un convencimiento sobre el derecho a la educación inclusiva, si no creo en que todos mis estudiantes pueden aprender, pero que no lo pueden hacer al mismo tiempo, de la misma manera, ¿no? Con los mismos materiales. Si no creo en la educación inclusiva, entonces poco va a resultar trabajar con la guía DUA, ¿no? Yo la voy a poder interpretar en la medida que cambié, como diría mi amiga Coral Lizondo, los anteojos por los anteojos de la inclusión, ¿sí? Entonces es un marco, es un enfoque de educación inclusiva, ¿sí? No es una receta, no es una herramienta, no es una metodología. Vamos a ver las diferencias. Yo lo que no recuerdo voy a dejar de compartir y lo voy a volver a hacer porque no recuerdo si activé el audio de mi computadora, ¿sí? Voy a pasar 2 videos. Voy a respetar los tiempos, no se preocupen. Son videitos que voy a cortar yo en un momento.
para poder diferenciar lo que es trabajar desde la individualización y lo que es trabajar desde la personalización con el enfoque DUA, ¿sí? Comencemos entonces. A ver si me dejo. Bueno, está trabajando con internet, viene medio lento. A ver. Estamos trabajando en la lectura del hombre para el desarrollo de qué? Para el desarrollo del taller número 2. Desarrollo del taller número 2. Entonces, con base en estas lecturas que ustedes están haciendo ahí del hombre serpiente, van a resolver el punto número 7, ¿sí? Donde dice muchos ejemplos de los principales tiempos verbales. ¿Listo? Ustedes hacen eso, sacan un listadito como está el ejemplo del cuadro. Bueno, en este momento, como Jaime, ustedes ya saben que él es nuestro compañero con necesidades educativas, él va a hacer su trabajo, ¿en dónde? En el computador. Él va a hacer el trabajo en el computador. El trabajo que realizan sus compañeros lo realiza en el computador. Fotocopia y vamos al computador, desarrolla trabajo de castellano, lectura, dibujo y luego coloreo. En este momento estamos desarrollando una clase de castellano donde, como se pueden dar cuenta, los compañeros de Jaiber hacen su trabajo normal, Jaiber hace su trabajo normal, pero entre paréntesis utilizando el material didáctico como es el de las TIC. Bueno, empecemos. Muy buenas intenciones, una docente haciéndose cargo de su estudiante, comete varios errores en materia de inclusión. El señalamiento, ¿no? La diferenciación, tenemos un compañero con necesidades, ¿no? Pero por otro lado, aclarando, y aparece el concepto de, eso es algo que nunca había escuchado, el concepto de trabajo normal. Aparece la idea de la normalidad, ¿no? ¿Y a qué se refiere? A que le está dando el mismo trabajo, un justificativo de un sentido de igualdad, está haciendo exactamente lo mismo, nada más que lo que se le garantizó fue el acceso a ese material, ¿no? A través de su computadora. Bueno, estamos hablando de algo completamente diferente cuando hablamos de la personalización. Y no necesariamente tendremos que aclarar absolutamente nada, porque los chicos tendrían disponibles diferentes formatos para poder acceder según sus necesidades, sus intereses, sus motivaciones. El mismo contenido compartido de diferentes maneras. Pero se juegan, y acá es donde yo quiero tomar el contenido, se juegan representaciones de la normalidad, ¿no? Y del otro. Cuando yo señalo, tenemos, ¿no? El grupo y Jaime, ¿no? Bueno, digo, hay un discurso que impide pensar la personalización. Ese es el discurso que tenemos que desterrar dentro de la escuela. Por eso digo, es muy lindo que yo les venga a compartir DUA, pero antes hay que hacer un trabajo de reflexión de cuán comprometido estoy con los principios de la educación inclusiva, cuánto sé de esos principios, ¿no? Y qué me pasa a mí con el otro. Nombrar el malestar, trabajar sobre la reflexión y la mirada sobre nuestras prácticas. Hay mucho por hacer para que luego yo pueda planificar con este enfoque, de construir discursos, ¿sí? Ahora vamos a ver la otra versión. Yo voy controlando, así. La otra versión ya es el trabajo con experiencias DUA, ¿sí? Es una experiencia en Colombia. El
Diseño Universal para el Aprendizaje DUA busca que todos los niños y las niñas puedan participar en las experiencias pedagógicas de la educación inicial y preescolar de forma equitativa. Te invitamos a conocer los principios del DUA en las voces de 3 maestras. Nuestra práctica pedagógica trabajamos 3 nichos. Uno era el nicho del parque, el otro era el nicho de la playa y el otro era el nicho de la piscina. Entonces yo dije, bueno, pues por ahí va a estar el proyecto pedagógico de aula en relación con el juego, con un tema favorito de los niños que son los superhéroes, pero una apuesta por el diseño de ambiente para jugar. El proyecto de este tercer periodo se llama Juegos, Cuentos y Aparatos. Surgió de la motivación de los niños porque en este momento, después de mitad de año, los computadores empiezan a llegar al aula y ellos empezaron a sentir supremamente motivados. Los motivamos a través de muchas cosas, a través de cantos, a través de juegos, para llevarlos hacia la actividad. Nosotros cuando conocimos a la profe Sandra, nosotros dijimos que sí podemos hacer un proyecto de superhéroes. Entonces la pregunta es la manera como yo los convoco, los invito o problematizo. Yo les pregunté, por ejemplo, con el tema de Batman, ¿será que la ciudad gótica tiene un poquito de parecido a la nuestra? ¿En qué se parece? Y ellos allí empiezan a hacer esas relaciones. Realmente como el proyecto surge de sus intereses, es ahí donde es el mayor enganche para que los niños estén motivados permanentemente, porque como se les responden sus inquietudes, se da respuesta a todo lo que ellos quieren saber, ellos están permanentemente motivados por aprender. Las múltiples formas de motivación provocan la curiosidad, el interés, la vinculación y la participación de todos los niños y las niñas en las experiencias pedagógicas. Entonces hicimos el mar, pero el mar fue elaborado con vinilos, los pececitos que fueron bolitas de gel y alrededor colocamos toda la parte de la arena, entonces donde los niños iban a jugar con palitas y con baldes. Y el otro nicho, el parque, que exploraran, digamos, lo que es las hierbitas, lo que es las semillas de los árboles, los olores, los sonidos. Quisimos, debajo de eso pues había un tapete de texturas. En el nicho de la piscina pues lo ambientamos el lugar con palos de lluvia. En relación con las estrategias, la disposición del ambiente, intento aprovechar todo lo que esté a mi alcance. Desde la tecnología digital, aprovechando la fotografía, lo que encontramos por internet, en relación ya con el material que usamos para el diseño de ambiente, para transformar el salón en Krypton, para transformarlo en Isla Paraíso, o en este momento en Ciudad Gótica, entonces lo que esté a mi alcance. Ustedes vieron tubos de cartón, cubetas de huevo, pitillos. Y las ruedas no necesitamos algo útil. ¿Y qué de lo que hay allí? Son 3 poliedros, uno maneja personajes, el otro maneja contextos, espacios y el otro maneja objetos. La historia inicia así, lanzan los 3 poliedros, uno primero, luego el otro y el tercero. Empiezan a hilvanar su historia con un personaje, un objeto y un contexto. Bueno, por un tema de tiempo no lo voy a pasar todo, pero así van recorriendo cómo aplican los 3 principios. Desde el ambiente motivador al tipo de materiales con el que presentan esa variedad de materiales, y cómo los chicos están involucrados. Escucharon a esa niña decir, nosotros dijimos que sí, que podíamos. ¿Por qué? Porque son protagonistas, ¿no? Entonces, esto es desde la personalización, ya vieron lo que pasa con el efecto de la individualización, ¿no? Digo, para que lo puedan diferenciar. Entiendo que me quedan 10 minutos, entonces, ¿cómo voy a trabajar? Bueno,
Si ustedes me dicen, ¿cómo empiezo, Silvana? Yo empezaría con estas preguntas que hay que hacerle a nuestras planificaciones. ¿Qué quiero que aprendan mis estudiantes? Esa es la pregunta que me voy a hacer, ¿no? O sea, mi planificación, ¿queda claro que quiero que aprendan mis estudiantes? ¿Cómo vamos a asegurarnos que lo han aprendido? Entonces ahí, digo, la planificación se tiene que desprender. ¿Cómo me aseguro que lo aprendieron? Pero también tengo que poder leer qué voy a hacer si no lo aprenden. ¿Y qué voy a ofrecer como más oportunidad a aquellos que sí lo aprenden y rápidamente? Todo eso tiene que estar anticipado en la planificación, no tiene que venir después. Tiene que estar ya, o sea, para que yo planifique de manera diversificada, todo esto ya tiene que estar plasmado antes de comenzar. No es, le fue mal a un montón de chicos, ¿y ahora qué hago? Yo tengo que tener previsto qué hago, porque tengo que tener el plan A, el plan B, ¿no? Los diferentes recorridos, actividades obligatorias, actividades alternativas, que se ofrezcan como desafíos, que implican esa motivación que los va a ir involucrando, implicando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reviso mi planificación, puedo hacerlo en términos de estas preguntas que son generales, o bien utilizar la guía DUA, estos principios, el qué, el cómo, el por qué, y ver si los encuentro en la planificación, ¿sí? Algo así, como decir, bueno, a ver, planteo esta actividad, ¿qué principio hace referencia? ¿Qué pauta estoy utilizando y no me di cuenta? ¿Sí? ¿Por qué les propongo esto? Les propongo esto porque lo que van a descubrir es que no estamos tan lejos de DUA, ¿sí? Todos en algún momento planificamos con el enfoque. Por ahí lo que no tenemos es la posibilidad de sistematizarlo, sino que lo trabajamos, lo abarcamos en función de temas que realmente nos habiliten a hacer todo un despliegue en las formas de representación, ¿no? O temas que me gustan más, porque la realidad es que suele pasar, que soy fanática de algunos temas. Yo soy de base profesora de historia, ¿no? Y a mí me pasaba que era fanática de determinados periodos, ¿no? Y contextos, y no de otros. Y entonces, cuando vos estás en la parte de la historia que más te gusta, tu despliegue es uno. Y tu creatividad, todo está ahí al servicio. Bueno, entonces vamos a encontrar que ya algo hacemos. Y está bueno que podamos recorrer las planificaciones y mirar si ya algo de duda está y qué, porque eso me va acercando a la guía, ¿sí? Luego, ¿cómo lo mejoro? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo enumerar qué tengo de mi aula tradicional, qué tengo de mi aula DUA. ¿Y dónde entonces tengo que intervenir? En las características de mi aula tradicional. Ahí es donde yo tengo que hacer las intervenciones en la planificación. ¿Sí? Una posibilidad de trabajar siempre como que me va llevando al diseño, si no quiero todavía o no sé o apenas, insisto, si estaban esperando de esta la pauta, esta es una introducción, me abre el camino, ¿sí? Una posibilidad es trabajar con los paisajes de aprendizaje. Yo planifico paisajes de aprendizaje cruzando las inteligencias múltiples con la taxonomía de Bloom para tener bien claro cuál es el objetivo de aprendizaje, e intento llegar a todas las posibles presencias en términos de inteligencia, todas las inteligencias en el despliegue de una secuencia didáctica. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que me permite? Digo, si yo planifico pensando que tiene que tener algún contenido lógico matemático, lingüístico, musical, espacial, ¿no? Bueno, voy a estar planificando de manera diversificada. Entonces construyo un paisaje que contemple estas inteligencias y de alguna manera estoy planificando con DUA sin todavía ni siquiera conocer la guía. Esa es una posibilidad, ¿sí? Ahora, luego, podemos trabajar con algunos modelos de planificación como el que nos propone Cynthia Duc. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar primero presentando a Cynthia Duc, porque si no, aquí no es tan trabajada. Yo hice el diplomado con ella
en Educación Inclusiva, es de la Universidad Central de Chile, directora del Centro de Desarrollo e Innovación de Educación Inclusiva y del programa de Magíster de Educación Inclusiva de la Universidad Central de Chile, ¿sí? Y para mí es una referente regional. Entonces ella nos propone una caracterización como un informe, ¿no? Como un diagnóstico inicial, como diría Scliar, no como punto de, digamos, de llegada, como sentencia, sino como punto de partida, donde nosotros podamos caracterizar las competencias curriculares de ese grupo, los estilos de aprendizaje, las habilidades sociales, ¿no? La interrelación entre los estudiantes, el contexto y alguna información adicional, siempre en términos de lo que pueden los estudiantes. Caracterizado eso, planifico, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Bueno, puedo planificar por objetivo de aprendizaje. Objetivo de aprendizaje, qué tipo de actividades. Ella sugiere dividirlas en inicio, desarrollo y cierre para identificar ahí qué estrategias DUA vamos a implementar. Ahí ubico principio, pauta y subpauta, los recursos y la evaluación, en términos de objetivos de aprendizaje, ¿sí? Pero también puedo utilizar otros formatos, ¿sí? Como por ejemplo trabajar con una secuencia que me permita diversificar proponiendo estaciones de aprendizaje, donde describo las estrategias, pongo los objetivos generales y específicos, y luego planteo, además de los materiales que voy a utilizar, la secuencia con un trabajo por, en este caso, estaciones de aprendizaje. ¿Qué es? Estoy abarcando el mismo tema, pero en cada estación propongo actividades diferentes que implique algo de lectura, algo de escritura, algo del dibujo, algo de lo pragmático, ¿no? Y entonces estoy diversificando, los chicos van rotando, además atiendo todo el tema del interés y que puedan sostener, porque van todo el tiempo como cambiando, y de alguna manera llegando a todos. Aquí yo les comparto, les sugiero un libro donde por lo menos algunos capítulos tienen de descarga gratuita en internet, Estrategias Pedagógicas basadas en el diseño universal para el aprendizaje, una aproximación desde la comunicación educativa de la Universidad Nacional de Colombia. Se lo repito por si no le sacaron foto, o le sacan foto ahí en la pantalla. Estrategias pedagógicas basadas en el diseño universal para el aprendizaje, una aproximación desde la comunicación educativa de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, yo entiendo que estoy en tiempo, así que voy a ir cerrando. También ustedes pueden acceder a, una vez avancen y planifiquen con DUA, donde ya empiecen a planificar con DUA, tienen estas listas de chequeo, checklist DUA, que te permiten, chequear tu planificación para saber cuán dualizada está. Entonces ustedes ponen checklist DUA de Milagros Rubio Pulido, miren, yo voy a acceder, como para que ustedes la puedan visualizar. Yo no quería dejar de darles recursos para que ustedes profundicen, ¿no? Y tengan distintas alternativas. Bueno, colocando esa información ustedes van a acceder entonces al PDF que se van a descargar de manera gratuita y que tiene esta posibilidad de hacer un punteo, ¿no? Reviso mi planificación, veo cómo presento la información, qué tipos de apoyos estoy. Y eso también me va a ir ayudando para mejorar mis propuestas y mis ambientes de aprendizaje. Bueno, en tiempo de virtualidad se puso muy de moda DUA, ¿no? Insisto, el diseño universal nace en los Estados Unidos allá por 1984, no es nuevo. Pero claramente en la virtualidad tuvimos como más posibilidades de implementarlo, o fue la respuesta que hemos encontrado, porque si vamos a los orígenes, la primera vez que se aplica desde CATS es en libros digitales. Así que en la virtualidad, pero para la virtualidad o para estos escenarios combinados, tienen cantidad de recursos para pensar y aplicar los 3 principios de DUA. Bueno.
Recordemos entonces que el objetivo es llegar a ser aprendices expertos, que cuando hablamos del compromiso, de la implicancia, hablamos de aprendices decididos y motivados, que hablamos de aprendices ingeniosos y conocedores, por eso trabajamos en la representación, y estratégicos y dirigidos a la meta cuando hablamos de la acción y de la expresión. ¿Qué es lo que no se tiene que olvidar? Conceptos básicos como variabilidad del aprendizaje, el hecho de ser diseñadores de oportunidad de aprendizaje, porque entonces ya sabemos que no podemos ir por los techos de las personas, que debemos fomentar una participación real, que esto permite una participación real de nuestros estudiantes, real, activa, ¿sí? Con su potencial de aprendizaje, y claramente tenemos que trabajar en el diseño de ambientes de aprendizaje seguros para todos y cada uno de nuestros estudiantes. Bueno, muchísimas gracias. Ahí les dejo por si me quieren buscar en las redes, por Instagram, Corso Silvana, que lo tengo abierto, entonces pueden entrar a seguirme directamente, en LinkedIn Silvana Mabel Corso, y por Facebook, en el de Cata Ediciones, porque el personal ya no tengo como espacio. Muchas gracias. Cumplí con el tiempo, estoy acá con el reloj, me pasé 3 minutos nada más, ¿eh? Muchas gracias. Por eso reiteramos el aplauso y el agradecimiento. No sé si nos estás ahora escuchando. Sí, te escucho lejos, pero te escucho un poco. Por momentos se pierde, pero te voy avisando. Bueno, agradecemos. Ahora, ¿me escuchas mejor? ¿Me escuchas mejor? Ahí te escucho. Bien, bueno, para cerrar queríamos hacer primero una reflexión tomando mis propias palabras sobre la conferencia, rescatando algunos conceptos que me parecieron significativos o más trascendentes para dar cierre a lo que vos también has propuesto, ¿sí? Que nos ayuda a seguir pensando, porque creo que la planificación muchas veces se toma como un tecnicismo, como algo que se exige desde las instituciones educativas y se termina haciendo para cumplir. Entonces, a mí personalmente me desempeñé siempre en el nivel inicial y ahora como profe de nivel inicial y de profesorado de lengua y de matemática, creo que me ayuda a seguir pensando sobre que la planificación no es una cuestión técnica, sino más experiencias, formas de enseñar y también de aprender. Así que bueno, voy a ir a la lectura de algunos conceptos tuyos. Nadie niega principios de educación inclusiva. Sin embargo, en la práctica se presentan dificultades y desigualdades. Inclusión es pensar en todos y en cada uno. Se trata de enseñar a cada uno como a cualquiera. Se propone la solución desde equipos y respuestas excepcionales. Reconocer la diversidad supone poner el foco en el aprendizaje. Para poder hacer viable la inclusión, debemos volver. La diversidad es la norma. Diversidad es reconocer diferencias. Diversidad de diversidades, familias, contextos, estilos de aprendizaje, motivación. Responder a la diversidad supone reconocer la heterogeneidad.
alternativa es superar el modelo de talle única y planificar con actitud, motivación, perfil de aprendizaje, la variabilidad, diseño universal para el aprendizaje, tener en cuenta el contexto, el qué, el para qué, el cómo. Las primeras barreras están en los objetivos. Hablando del diseño curricular, la clave es reducir. Luego, la educación inclusiva es un enfoque, no es una mesa. ¿Qué quiero que aprendan los alumnos? ¿Cómo me doy cuenta de que aprendí? Planificar es un paisaje de aprendizajes y aquí también relacionados con las experiencias. Gracias, Silvana. Tenemos algunas preguntas que han hecho los estudiantes, así que le paso a la profe Ada. Bien, vamos a retomar algunas de las preguntas que se fueron planteando. Por ejemplo, nuestros estudiantes se preguntaban, ¿cómo podemos hacer para que los estudiantes disfruten más el proceso? No sé, Silvana, si me estás escuchando. Sí, ¿cómo podemos hacer para que los estudiantes disfruten el proceso? Exacto. La Podemos trabajar como docentes en formación para contribuir, ¿no?, a esos aprendizajes. Y bueno, cuando planteaba este tema de levantar los intereses de los estudiantes, de dar voz a los intereses, es hacerlos participar de la misma planificación. Ustedes vieron a esa niña decir nosotros le dijimos que sí, que podíamos. El hecho de participar en el diseño es clave también para que disfruten el proceso, porque en realidad el plan de acción se va a pautar con los mismos estudiantes. Esa es la propuesta, y lo ven que con claridad se puede hacer con los más pequeños también, ¿no? La guía en sí misma, cuando trabaja todo lo que es motivación, da una serie de pautas para poder trabajar las estrategias para concitar el interés permanentemente, para reconectarlos, para motivarlos, para ir generando clima de aula que se va necesitando a lo largo de toda la jornada escolar y que se va perdiendo a medida que avanza la jornada. Así que ahí en la guía van a encontrar más respuestas a las que acabo de decir. Bien, justamente en la misma línea que nos venís comentando. No, ahí no te escucho. Bien, a ver, ¿cuál es la recomendación, ¿sí?, para los estudiantes justamente que están por empezar a desempeñarse en prácticas docentes? Y un poco lo ibas contestando a partir de estas propuestas que vas compartiendo. También acá había una... Igual puedo decir algo más, sí, que me parece clave. En materia de inclusión, ¿viste? Cuando decimos cuál sería el secreto, yo pienso que el secreto para avanzar en estos procesos de transformación y de realmente garantizar una educación para todos y para cada uno, tiene que ver con reconectarnos permanentemente con nuestra vocación docente. Más allá porque esto es para superar la herramienta en sí misma y entender que es un enfoque, ¿no? O sea, reconectarnos con aquello que nos llevó a estar a donde estamos en este momento, en plena formación o terminando la formación y haciendo nuestros primeros pasos en las instituciones educativas, porque en definitiva en la Argentina no creo que haya un docente que haya elegido la carrera para hacerse millonario, eso está re claro para todo el mundo. Y si no, en este momento que les quede claro a todos los que están ahí presentes. Esto es absoluta vocación. El tema es, ¿qué nos llevó? ¿Por qué decidimos que queríamos enseñar? La mayoría de nosotros conecta con algo que le provocaba un docente que me llegó al corazón, y si yo empiezo a pensar por qué me llegó, en realidad lo voy a conectar con, me llegó porque aprendí, porque con ese docente cuando lo escuchaba sentía que aprendía. Y a mí me pasaba, yo soy profe de historia, porque mi profe de historia, Dorita Prieto, una profe que le rindo mi homenaje, porque bueno, falleció muy joven, Dorita Prieto venía con unas ganas de enseñar, y eso era lo que a mí me conectó. Tenía
Ella venía y tenía ganas, desde que entraba hasta que salía le ponía toda la energía. Si yo me pongo a pensar qué clase de clase daba, era una clase tradicional y expositiva. Ella exponía, armaba un cuadro y después terminábamos en un trabajo grupal, hacíamos un análisis de texto, todos teníamos el mismo libro, todos teníamos las mismas preguntas. Ahora, a mí, ¿por qué me despertó el deseo? Porque cuando ella exponía, cuando ella entraba, cuando ella recorría, caminaba el aula, tenía ganas de hacerlo, tenía ganas de escucharnos, ¿no? Tenía ganas de transmitirnos esa pasión que ella tenía por la historia, por ejemplo. Ahí había un secreto. Yo quería provocar lo mismo en mis estudiantes, el deseo de aprender de aquello que yo vengo a compartir. Luego aprendí que había otras estrategias, porque por algo yo la tenía idealizada y muchos se llevaban la materia, ¿no? Que había más estrategias, porque si no nos enganchábamos todos. A mí me conectó algo que despertó mi vocación, que es el hecho de disfrutar y de ver a alguien que está entregado, que se entrega con pasión, y para mí es clave en esto. Entonces, si ustedes me dicen, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Todo el tiempo conectarnos con aquello que nos llevó a estar parados donde estamos parados. Porque de golpe viene la rutina, y nos gana la rutina, la burocracia. Nunca me olvido cuando entré a trabajar muy jovencita a la escuela, tenía 21 años y estaba con chicos de 18 dándole clase en 5º año, y nada, yo iba con toda esta ilusión, y una compañera en la sala de profesores me tocó el hombro y me dijo, ya se te va a pasar, ¿no? Como que el sistema te aplasta. Bueno, yo sigo con la misma pasión, pero para que no me aplaste el sistema, reconecto todo el tiempo con eso. Entonces, a veces creo que en clave de inclusión el secreto es eso, que tal vez es simplemente, es tan sencillo como volver a aquello que nos motivó a seguir esta carrera. Sí, un poco iban acá hay varias preguntas. ¿Me escuchas bien? A ver, Silvana, la cuestión es justamente cómo podemos modificar o transformar a esos docentes más tradicionales desde justamente esta mirada y este trabajo con DUA. Y acá venía justamente si es posible la transformación de esos docentes desde un paradigma quizás más tradicional, y también porque desde hace 16 años que está justamente promulgada la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿por qué todavía sigue habiendo resistencias frente a esos cambios y esas transformaciones? Bueno, a ver, está muy buena la pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos acá reunidos hablando de esto? Sería, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en el aula se resiste a este cambio, levantando la bandera de la formación, de los recursos, y todo esto con lo que inicié, diciendo, bueno, todo esto se derribó en pandemia y en virtualidad. La falta de formación es una excusa. Digo, el profesorado, y lo sabemos, no nos formó para todos los pibes, para la realidad del aula. Nosotros todos iniciamos nuestra formación siempre en el territorio. O sea, nuestra formación comienza el día que nos recibimos, porque luego es transitar la escuela y ir encontrando nuevas respuestas en un trabajo colectivo, cooperativo, un trabajo con el otro. Pero claro, vamos a una escuela, digo, a una escuela como institución estoy hablando, no a una escuela específica, y es un trabajo más individualista, más de cerrar las puertas y de no compartir, ¿no? Y acá soy dueño de este espacio. Bueno, hoy estamos en otra lógica pero la realidad es que nos enseñaron a enseñar con esta idea de que todos aprenden de la misma manera, con la base fundacional de la escuela justamente tuvo que ver con la homogenización, y queremos romper toda una estructura que históricamente dejó afuera muchísimos chicos. Hoy
Hoy tenemos la gran oportunidad que ha crecido la población, que se ha empoderado el colectivo de personas con discapacidad, que es el que pone ahí en tensión todo el tiempo. Que sin tener discapacidad, la escuela no le da respuesta. Y que no le dio respuesta y que se perdieron. Yo pude haber sido una de ellas, porque a mí me mandaron a aprender corte y confección en la primaria, no me dijeron que podía ir a una escuela secundaria, Digo, y ese podría haber sido mi destino si no tenía mis viejos que apostaran un poco a mí. Pero digo, ¿por qué un docente dice vos para corte y confección, vos para? Porque no encaja, ¿entendés? Porque no encajás. No encajamos porque básicamente somos diferentes. Entonces, ¿cuál es el problema? Naturalizar y poner en valor las diferencias. Y entonces va enganchada con la otra pregunta que me hiciste, ¿no? O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque no naturalizamos. No naturalizamos porque no visibilizamos, no damos lugar. ¿Se puede dar lugar? Sí, hay que transformar mentes. ¿Cómo se hace? Dando el lugar, y ahí yo tengo un trabajo que estoy como cada vez profundizando más y que lo vengo presentando en otras exposiciones. Se hace alojando la incertidumbre que me provoca el otro dentro de la escuela. ¿Qué quiero decir? Alojar lo que yo considero un problema, que es lo que me provoca a mí, no al otro como problema. El problema que es para mí dar respuestas a todos. Yo alojo ese problema, alojo la incertidumbre que me provoca, el hecho de no tener ninguna certeza, y sostengo ahí. Yo quiero usar la palabra soporto, pero no de sostener, de soportar ese peso de esa crisis, hasta tanto algo mueva de mis estructuras. Habitualmente lo que nosotros pedimos es, llevamos a ese niño, esa niña, ese grupo, a el DOE, o al EOE, o al gabinete, como lo llamen, y pedimos que nos solucionen el problema, ¿no? O pedimos la intervención de educación especial, o derivamos a educación especial, y se terminó el problema. Ante la dificultad, invisibilizamos. Y nada cambia. Entonces, ¿se puede cambiar al docente que tiene estas prácticas tradicionales? Sí, pero no quitándole del medio a los chicos, sino invitándole a alojar eso que le provoca trabajar con todos. Pero no es solo dejarlo en el aula y aguantar. Es generar los espacios, y ahí ya me voy a la gestión, de reflexión, problematización de la escuela, o como dice Nicastro, de revisitar la mirada que tenemos en la escuela, o como nos dice Nacho Calderón Almendro, revisar qué nos pasa con nuestras creencias, nuestras emociones con el otro, y ponerlo en una mesa. Y ahí Minichelli nos invita a nombrar el malestar. Nombrar el malestar que me provoca. Y en esa reflexión conjunta con el otro, pueda ir pensando con el otro mis prácticas y revisándolas, y se puede dar ese proceso de transformación. Pero lo que no puedo seguir sosteniendo es que haya docentes jubilables de acá, porque en la práctica no se jubilan, y que resisten simplemente porque tienen una antigüedad determinada, porque ya están grandes y porque no quieren hacer ningún cambio. Porque ahí nos estamos haciendo cómplices nosotros. Bueno, fui contundente. Muchas gracias, Silvana. Te agradecemos tu presencia, tu claridad con los conceptos. Y bueno, no sé si nos estás escuchando. Hola. Sí. Sí, eso lo escuché. Bueno, creo que el público te va a regalar un nuevo aplauso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Después no me mandan una foto de cómo, porque no los pude ver, cómo se vio esto de allá. Me mandan después una fotito, por favor. Bueno, muchísimas gracias a cada uno y gracias por la confianza. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Chau, chau, gracias.